Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. La Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA, y Canal 54 le invitan a ver todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Bienestar Animal TV, una producción que tocará los temas relacionados al trato, cuidado y la sana convivencia con los animales, principalmente los de compañía. Recuerde, viernes de 3 a 4 de la tarde, Bienestar Animal TV. ¡Le esperamos! Hola, bienvenidos a Bienestar Animal TV, el espacio de la Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA. Yo soy Marian Ortega y los estaré acompañando en esta hora de programación. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el bienestar de las grandes especies o de los animales de producción. Y para esto contamos con la participación del doctor Warren Hidalgo del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar de este programa llamando al 905-254-5454 y pues hacernos sus consultas con respecto al tema del día de hoy. También les recordamos que pueden visitarnos a través del Facebook de AMPA Costa Rica y pueden también comentar y hacernos todas sus consultas y pues ahí les vamos a ayudar también. Y también se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico mortega@ampacostarrica.org. Doctor, antes de iniciar con el tema de hoy, ¿nos podría contar un poco su función y todo lo que usted hace en SENASA? Claro que sí. Bueno, el SENASA, como las siglas lo indican, es el Servicio Nacional de Salud Animal y como parte de sus funciones tiene que velar por el bienestar de los animales. Bajo este entendido, el SENASA creó un programa de bienestar animal a solicitud no solamente de una cuestión de mercado, sino también por una cuestión ética como parte de las funciones del SENASA. Yo como médico veterinario estoy a cargo de la coordinación de este programa que está muy enfocado no solamente a dictar la parte técnica, todo lo referente a regulación y reglamentos, sino también coordinar las distintas actividades relacionadas, en el caso de hoy que vamos a hablar en el tema de los animales de producción, pero también tiene mucho que ver con lo que es el tema de atención de denuncias y que es lo que más nos está generando trabajo en estos momentos en el SENASA, las denuncias sobre todo por el tema de bienestar animal. Y son muchas las denuncias, sobre todo porque no todo el mundo tiene como el contacto con las especies de producción, ¿verdad? Son muchas las denuncias. En realidad las denuncias en general por bienestar animal es el número 1 actualmente en SENASA. Sin embargo, definitivamente las mascotas encabezan desgraciadamente este punto, pero también tenemos mucho relacionado a animales de producción, no necesariamente relacionado al proceso de transporte o sacrificio, sino también a la tenencia de estos animales en lugares que cada vez se vuelven más y más pequeños al crecer la ciudad, ¿verdad? Y para que las personas entiendan un poco, ¿cómo podríamos clasificar a los animales de producción o cuáles serían esas especies? Bueno, por una cuestión de cultura y por una cuestión ya autóctono de Costa Rica, no hay muchas especies de producción exóticas, es decir, nosotros nos basamos en lo que son los bovinos, los cerdos, las aves o lo que serían los pollos. Ya en menor escala estamos hablando de los equinos, que también es una especie que es para consumo humano, y en menor escala, pero que viene en crecimiento, lo que son los pequeños rumiantes, es decir, los subproductos y la carne de las ovejas y de las cabras. En como le decía, en esto no hay tanta cultura a nivel nacional, pero en otros países existe y Costa Rica está en levante en este tema. Ya por otro lado, pero con un menos volumen de mercado, sería lo que es la carne de conejo o los conejos para consumo humano. Y básicamente estaremos hablando que las especies productivas son aquellas destinadas para consumo humano y se diferencian en la parte de pequeñas especies o los animales de compañía, perros, gatos o las mascotas,
precisamente en ese aspecto, ¿verdad? En que son animales para producir, para consumir o para consumir sus subproductos, por ejemplo la leche. Yo quería leerles algo que me encontré hoy por internet y dice lo siguiente: la preocupación por el bienestar de los animales es el resultado de dos elementos. Por una parte, el reconocimiento de que los animales pueden experimentar dolor y otras formas de sufrimiento, y por otra parte, la convicción de causar sufrimiento a un animal no es moralmente aceptable, al menos que exista una razón que lo justifique. La sensibilidad hacia los animales no es en absoluto exclusiva de una determinada cultura ni tampoco un fenómeno reciente. Un ejemplo muy claro de la globalización del bienestar animal es el hecho que el bienestar animal fue incluido en el Plan Estratégico para el periodo del 2001 al 2005 de la Organización Mundial de la Salud, OIE, que es una organización internacional con 178 estados miembros de todo el mundo. Y esto lo escribió el señor aquí presente, ¿verdad? Lo captó, que lo había escrito usted. Lo encontré en la página de SENASA, y ese es el programa de grandes especies o especies de producción, ¿verdad? Correcto. El bienestar animal de estas especies. Y pues efectivamente, ¿verdad? Hemos encontrado que el bienestar animal es como ahora un eje importantísimo para el consumo de carnes y demás, ¿verdad? Que es lo que ahora SENASA está trabajando fuertemente. Sí, definitivamente, con esto que se leía, Costa Rica, así como muchísimos otros países miembros, pertenece a la Organización Mundial de Salud Animal, que es la que dicta las reglas o los reglamentos o las recomendaciones para un mejor manejo de los animales. Y si nosotros nos ponemos a ver lo que nos establece la OIE, es precisamente en el tema de animales de producción donde inicia estas recomendaciones, tanto para el transporte como para el sacrificio de estos animales. Entonces, la Organización Mundial de Salud Animal le pidió a sus países miembros desde el año 2001 que si no tenían regulación, que crearan esa regulación o esas leyes para garantizar que haya un buen trato hacia los animales, o que si ya tenía la regulación, como en el caso de Costa Rica, que tiene por suerte varias leyes relacionadas en materia de bienestar animal, que generara las herramientas para reglamentarlo, es decir, que dictara las pautas que debían seguir las personas y que esas pautas se apeguen a la realidad del país, porque no podemos pretender que las reglas o las recomendaciones que aplican para Costa Rica van a aplicar para otros países, por ejemplo la India, donde se habla de animales que son protegidos y todo esto, ¿verdad? Entonces tiene que adecuarse a la realidad del país. Entonces ellos incluso establecen una definición donde establecen que el bienestar animal es un completo estado de salud mental y físico del animal y que a su vez esté en armonía con su medio ambiente. Sabemos que estamos trayendo a los animales a ambientes extraños, por ejemplo un corral o una planta de procesos, un ambiente extraño, pero no por eso quiere decir que lo vamos a tener sin agua, o si va a tener que permanecer ese animal ahí mucho tiempo, lo vamos a tener sin alimentación. Entonces, en armonía con su medio ambiente no es que vamos a garantizar que el animal va a estar pastando, pero sí que se cumplan las actividades mínimas de un animal, que pueda tomar agua, que pueda echarse, levantarse, que esté a la sombra, que no esté en condiciones climáticas extremas, porque no se trata de que porque vamos a consumir este animal o porque lo vamos a sacrificar, vamos a maltratarlo porque está a punto de morir. Entonces, eso es parte de la mentalidad que hemos venido cambiando y que es el trabajo que se hace día a día en dar un buen trato a los animales previo o en sus minutos antes incluso de morir, como parte del respeto del bienestar de ellos. Bueno, y es que yo quiero aclarar algo, porque sabemos que dentro de nuestro público hay muchas personas que no consumen carne. Sabemos que, bueno, este es un programa muy dedicado al bienestar de los animales y a su buen trato, pero el objetivo del programa del día de hoy, y debo de aclararlo, es para que también las personas entiendan y conozcan, ¿verdad?, que también hay personas que trabajan para que esos animales siempre, en todo momento, estén bien, ¿verdad? Y es lo que el doctor nos está explicando el día de hoy, para que podamos comprender y saber cuál
debe de ser su trato, porque también tal vez hay personas que desconocen por completo, ¿verdad?, el trato de estos animales dentro de, ¿cómo lo podría llamar?, las empresas o... Sí, se le denominan plantas de proceso o plantas de sacrificio de animales, y efectivamente nosotros comprendemos la posición, que es completamente respetable, de no consumir carne como parte de esa forma de ser o de pensar. Sin embargo, el consumo de carne a nivel nacional y mundial es muy alto, y por lo tanto nosotros como SENASA tenemos que garantizar que se cumpla, no solamente por una cuestión ética, sino también porque eso va a influir no solamente en la inocuidad y en la calidad de la carne, sino también en garantizar que Costa Rica sea un país competitivo a nivel de mercado. En este sentido, el SENASA cuenta con médicos veterinarios en cada uno de los establecimientos que se dedican al procesamiento de los animales, dependiendo de las características, de los volúmenes de proceso. Son médicos veterinarios que pertenecen al SENASA o son médicos veterinarios privados o regentes, pero en los establecimientos en los que se exporta, principalmente contamos con médicos veterinarios y también con inspectores auxiliares que están verificando no solamente la salud de esos animales y protegiendo la salud pública al no permitir que animales enfermos ingresen a la cadena alimentaria, sino que también están garantizando que esos animales no sufran de ningún malestar ni de ningún dolor, y que las técnicas que se utilicen para procesarlos o para sacrificarlos sean adecuadas y sean acorde con la especie que se está trabajando. Sí, exactamente, por eso es la idea del programa de hoy, entender cómo se está trabajando, y también pues respetamos que muchas personas no consumen carne, pero también debemos de no tapar el sol con un dedo, y sabemos de que hay otro montón de gente que sí, y por lo menos tratar el día de hoy es cómo, o lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo debe ser ese trato, ¿verdad? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué define por trazabilidad y por qué es tan importante? Bueno, aquí en el tema de trazabilidad o rastreabilidad, para hacerlo a lo hispano, en ese aspecto lo que se garantiza con la rastreabilidad es la identificación no solamente de los animales, sino también de los propietarios y del origen de dónde provienen o los movimientos que se realizaron. Esto como parte no solo de velar por la identificación de los animales, sino también por lo mismo que hablábamos en temas de mercado. Un país que no cuente con rastreabilidad no puede garantizar, si se presenta algún problema o si se presenta alguna disconformidad, no podría garantizar lograr identificar el origen de ese problema, o el origen, por ejemplo, de un residuo en carne o residuo en algún subproducto. Entonces la rastreabilidad lo que busca es identificar a los propietarios, a las fincas y a los animales, de tal forma que los trasiegos o los movimientos entre propietarios o los movimientos de esos animales para su proceso, sean rastreables, es decir, que podamos llegar desde el establecimiento donde se procesa hasta la finca de donde ese animal proviene, para garantizar de esta manera que cualquier riesgo o cualquier peligro que se pueda presentar lo podemos controlar y lo podemos prevenir para mitigar una no conformidad en ese aspecto. Y eso tiene también mucho que ver, por ejemplo, con el robo de ganado, ¿verdad? Por supuesto, en Costa Rica existe reciente una ley contra el robo y hurto de animales, que establece no solamente el requisito de identificar a los animales, de identificar a esos animales de identificar ese registro ante el registro de la propiedad, para garantizar que ese es el propietario de esos animales con esa identificación que tengan, y a su vez con esto lo que se solicita es
lo que se favorece más bien es evitar que se dé la matanza clandestina, por ejemplo, de animales, o el robo de animales y que se lleven a establecimientos donde no se conoce su procedencia. Entonces, de esta manera, al identificar a los propietarios y al identificar la identificación de los animales, estamos evitando que esto ocurra. Y es que el problema, doctor, es que, bueno, usted lo debe de ver más a menudo que todos nosotros, pero con el robo del ganado y de estos animales se destazan casi que de inmediato y no se sabe cómo es su muerte, no se sabe absolutamente nada, y venden esa carne en mercados locales, ¿verdad? Correcto. El problema radica, además y más allá de la pérdida que sufre un propietario, sino también eso, existen técnicas específicas para lograr el aturdimiento y el sacrificio de un animal para que ese animal no sufra. Evidentemente, en condiciones que no son adecuadas, ese animal va a sufrir de algún tipo de dolor. Y aparte de eso, el peligro que eso representa para la salud pública, porque un animal procesado en condiciones inadecuadas, pues obviamente va a generar contaminación cruzada, que eso puede repercutir en la salud de las personas. ¿Cómo debe de ser el trato y el cuidado de los animales de producción? Bueno, eso es un tema muy amplio y nos tenemos que basar en toda la cadena de producción. En ese caso estamos hablando desde la producción primaria, es decir, desde que el animal está en finca, todo lo que representa, lo que hablábamos, la rastreabilidad, los controles de un médico veterinario, la bioseguridad, las buenas prácticas, todo esto va a generar que entre mejor se trate o entre mejor cuidados tenga ese animal, pues evidentemente mejor va a ser el desempeño que va a tener este animal en armonía, como hablábamos, con ese completo estado de salud mental y físico, y en armonía con el medio ambiente. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso son las buenas prácticas a nivel de producción primaria. En esto existen una serie de recomendaciones y, como le mencionaba, abarca varios temas, desde la salud de los animales, que lo ideal es que sea verificada por un médico veterinario, así como los temas de buenas prácticas, aplicación de medicamentos, control de medicamentos, para que eso también eventualmente no vaya a generar residuos en la comida. Por otro lado está el tema del transporte, que sin duda alguna es el eslabón más delicado, el que más problemas nos genera y en el que más desviaciones se encuentran. Es donde se produce la mayor cantidad de situaciones no conformes para el SENASA, y el SENASA tiene que velar no solamente para que se otorguen los permisos correspondientes, es decir, una persona que quiera transportar animales tiene que reportarlo ante el SENASA y tiene que sacar un permiso ante el SENASA, y el SENASA tiene que verificar que ese medio de transporte cumpla con las condiciones mínimas. Y ahí que estamos hablando, se solicita que ese medio de transporte tenga un piso que sea antideslizante, de tal forma que los animales no se anden moviendo para adelante y para atrás, que no tenga bordes filosos, que no presente aristas o filos que puedan cortar a los animales, que tenga una ventilación adecuada, y por otro lado que tenga divisiones, de tal forma que no todos los animales vayan apiñados, sino que vayan separados cada 2 o cada 3 animales, para que el peso en el momento de que ese camión frena o arranca no recaiga sobre el primer animal o sobre el último animal de ese medio de transporte, sino que la fuerza de ese movimiento se distribuye un poco también en esas divisiones. Entonces es parte de lo que se solicita, y también parte de lo que el transportista tiene que velar es no solamente tener el medio de transporte adecuado, sino tener el espacio adecuado. Si un transporte está diseñado para 10 animales, no puede meter 12 o 15 animales en un medio de transporte que no lo permite. Es parte de lo que tiene que velar, y aparte de eso, previo al transporte hay una serie de prácticas, como por ejemplo el ayuno de los animales. En el caso principalmente de los cerdos, se habla de ayuno no solamente para que no genere una contaminación posterior, sino también porque al ser animales monogástricos y por tener una cantidad de grasa tan alta en su cuerpo, si ese animal no se ayuna, puede provocar
que haya una fermentación a nivel del sistema digestivo y puede provocar la muerte de ese animal por asfixia, no solamente por el calor, sino también por una falta de ayuno que puede generar una asfixia por un paro cardiorrespiratorio. Doctor, pero bueno, esto que nos estaba comentando del transporte, yo cuando he viajado por la autopista y que uno ve los camiones, es muy difícil ver los animales con estas divisiones que usted nos comenta, ¿verdad? Es muy, muy lejano verlo, porque cuando uno va para la playa o cuando uno va para algún lugar así, uno ve el transporte con esos animales, pero no siempre se ven con estas divisiones. Yo siempre los veo juntos. Sí, bueno, nosotros que estamos recibiendo animales a nivel de las plantas, sí podemos verificarlo, sí se encuentra. Obviamente estamos hablando que no son paredes amplias, estamos hablando que son espacios generados por varillas, de tal forma que no quede un animal pegado con otro, pero esa especie es una especie de malla de tubo, no lo suficientemente ancha como una pared, pero tampoco tan delgada que no permita, que evite el contacto de los animales. Hay que aclarar que todo eso es parte de recomendaciones que se le brinda a los transportistas, porque Costa Rica está trabajando en la reglamentación. En el momento en que esta reglamentación quede por escrito, se va a establecer las divisiones que tiene que tener y cada cuántos animales, dependiendo si es un transporte de res o es el transporte de cerdos. Pero los productores poco a poco se han dado cuenta de que la colocación de estas divisiones favorece que se pierdan menos animales. Otro problema que se presenta es que durante el transporte en carretera un animal se cae y no se tiene el cuidado de detenerse y de levantar a ese animal, y esto pues obviamente va a generar pérdidas. Puede ser la pérdida por la vida del animal, o pueden ser pérdidas a nivel de matadero, donde vamos a encontrar una serie de lesiones provocadas por los majonazos de los otros animales, que van a hacer que esa canal pierda muchísima cantidad de carne. Ay, sí, qué difícil, ¿verdad? Sí, es un tema complicado. a veces suena un poco, a mí en lo personal le digo, me suena crudo, pero es la realidad de hoy, y qué bueno que más bien están trabajando con esta reglamentación, ¿verdad? Ojalá más bien salga pronto y que pueda pues ya estar dentro de los lineamientos que tiene SENASA, ¿verdad? Y otra cosa que le iba a decir, doctor, ¿cómo pueden más bien ustedes tratar el tema de que estos transportistas sepan, ¿verdad? Porque muchas veces las cosas quedan por escrito. Me imagino que SENASA también puede hacer algún tipo de capacitación para los transportistas, o es algo que están viendo. O... De hecho es la recomendación que se tiene, y es la evidencia de otros países que ya han desarrollado este tema. Es la recomendación que los transportistas tienen que ser capacitados, es decir, tienen que recibir una inducción y tienen que tener una certificación de que han sido capacitados en materia de bienestar animal para el transporte y para enfrentar este tipo de emergencias. Es parte de lo que se está contemplando en la regulación, pero definitivamente todos los países que ya lo han implementado, reglamentos similares, y la OIE, que es la que nos recomienda, definitivamente menciona que tiene que haber una capacitación y una evidencia de que ese transportista recibió esa capacitación. De lo contrario, como usted bien lo menciona, las leyes van a quedar escritas en papel y de ahí no se van a cumplir. Tiene que haber un compromiso de las dos partes, del gobierno reglamentando esto y a su vez de los transportistas recibiendo esta capacitación como parte del compromiso que se quiere. Doctor, ahora que estábamos hablando del maltrato animal y de todo eso, que usted decía que tal vez digamos el animal, si ha sido, se ha visto envuelto en maltrato animal, ¿verdad? O estado por medio de maltrato, pues la calidad de este animal pues baja, ¿verdad? Por decirlo así. ¿En qué afecta, por ejemplo, el ser humano que consume ese tipo de producto? Bueno, en este sentido, y tal vez para terminar un poco la pregunta anterior,
y vamos por la parte del transporte. Como le decía, es una cadena, y posteriormente a esto los animales ya llegan a los lugares donde se va a hacer su sacrificio. Entonces, como les decía, los médicos veterinarios en estas plantas tienen la obligación de verificar no solamente que se reúnan las condiciones mínimas de alojamiento, de agua, igual que no hayan pisos que sean resbalosos para los animales, que haya sombra y que se proteja de las inclemencias del tiempo, y que sus ayunos no se prolonguen más allá de 48 horas, que eso es muy importante, y pues todos sabemos lo que pasa si no comemos mucho tiempo, ¿verdad? Además de la debilidad, eso afecta el bienestar animal. Entonces, en este sentido, verificamos no solamente esto, sino que la técnica que se está utilizando para aturdir ese animal, porque cabe mencionar que la muerte del animal se provoca posterior a un aturdimiento, es decir, se aplica el método que corresponda a la especie para que ese animal no sienta en el momento en que se va a provocar su muerte. Eso es lo que nosotros verificamos, que el método de aturdimiento garantice que ese animal está insensible ante lo que nosotros vamos a hacerle, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hablábamos, y es parte del control del bienestar animal, influye en la salud pública en el sentido de que va a afectar no solamente la calidad de la carne, sino también la inocuidad de esta. ¿Cómo sucede esto? Dependiendo de si un animal ha sido maltratado o si un animal ha recibido algún tipo de castigo que le provoca estrés, que le provoca dolor, que le provoca miedo, esto va a disminuir sus reservas de glucógeno, y esto, por lo tanto, va a disminuir también la cantidad de ácido láctico que ese animal va a producir después, una vez que se produce la muerte del animal. El ácido láctico, nosotros tenemos conocimiento y hay evidencia y referencia bibliográfica de que el ácido láctico no solamente influye en dar una mayor vida útil a la carne, sino que también garantiza que esa carne sea más suave y más agradable para las personas que la consumen. Entonces, desde el punto de vista de inocuidad, desde el punto de vista de salud pública, un animal que sufre algún tipo de maltrato o de estrés puede provocar que la carne que se está comprando, que se está consumiendo, tenga una vida útil menor, y por lo tanto esto puede, si esta carne se descompone, puede provocar enfermedad en las personas. Sí, sí, para mí es un tema difícil, pero de verdad que teníamos que tratarlo el día de hoy. Y ¿cómo verifican ustedes verdaderamente, verdad, que se está trabajando con médicos veterinarios y demás, con el certificado veterinario de operación, o tienen algún tipo de otro permiso que lo verifique? En este caso, los establecimientos que se dedican a la producción y el procesamiento de animales tienen que contar con un certificado veterinario de operación, que es lo que se conoce como el CVO, que es el permiso que otorga el SENASA. Aparte de eso, de estos permisos, tienen que tener, para poder aspirar a este certificado veterinario de operación, o más allá, para poder aspirar a tener un certificado de exportador y que el SENASA le brinde el servicio con sus médicos veterinarios y los inspectores, tiene que tener una serie de requisitos. Ejemplo, manuales de buenas prácticas, manuales de limpieza y desinfección, y lo que se conoce como el análisis de peligros y puntos críticos de control, o sus siglas en inglés HACCP. Obviamente todo esto influye en la inocuidad de los productos, pero hay un apartado muy específico que es requisito ante el SENASA, y es el hecho de que tienen que tener un programa de bienestar animal a lo interno del establecimiento, donde se establezca cómo se maneja un animal, por ejemplo un animal que está caído, cómo se maneja un animal que está sufriendo algún padecimiento, algún animal enfermo, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y cómo garantizar que ese animal no va a sufrir ningún tipo de maltrato. Este transporte, bueno, que hablábamos anteriormente, el transporte también es utilizado, por ejemplo, para los animales que se los llevan a un redondel, o que los llevan a algún tipo de lugar así de diversión, como es tan común ver en Costa Rica. Por ejemplo, yo sé que va por aparte del tema, pero sí quiero por lo menos saber si el transporte de esos animales también aplica
para otro tipo de actividades. Sí, definitivamente cuando en el caso específico, y que es lo que más se utiliza, por ejemplo en los topes para los equinos, o las corridas de toros para los reses o para los toros, en este caso aplica lo mismo, las condiciones son las mismas, el transporte tiene que ser igual, porque el animal va a trasladarse a otro establecimiento y tiene que regresar, pero por el hecho de que se vaya a trasladar no quiere decir que vamos a faltar a su bienestar o a su incomodidad. Entonces en este sentido aplica lo mismo, la misma reglamentación va a aplicar, y eso sí no nos exime de que no tengamos que hacer otros reglamentos adicionales, como también hemos estado trabajando, no solamente a lo interno del SENASA, sino con el Colegio de Médicos Veterinarios, referente a este tipo de actividades como los espectáculos públicos que implican el uso de animales, porque no estamos hablando únicamente de las corridas de toros a la tica, que son las únicas autorizadas en el país, sino también los topes, que es visto como algo un poco más tranquilo, que efectivamente lo es, pero definitivamente nosotros exigimos que haya un médico veterinario presente, el Colegio de Médicos Veterinarios también lo exige, y ese médico veterinario tiene que encontrar las desviaciones que se presenten y corregirlas. Se dan muchísimos problemas en estas actividades, y el SENASA en los últimos años ha tenido una participación activa, no solamente dictando las reglamentaciones, sino también verificando en el lugar, in situ, que se cumpla lo que nosotros estamos pidiendo. No, doctor, y justamente ojalá después nos pueda acompañar para hablar de este tema de Claro que sí. de las actividades en las que se utiliza animales como entretenimiento, en este caso que vamos a hablar ojalá de toros, ¿verdad? Y de caballos, que es lo que se ve en los topes y en las corridas, ¿verdad? Claro que sí. Pero bueno, eso va a ser otro tema que después vamos a sacarle provecho. Y ¿cómo está manejando el tema del chuzo eléctrico, que me preocupa tantísimo? ¿Cómo lo manejan? Bueno, es muy importante, y qué bueno que lo menciona, porque está un poco relacionado también con el tema de los toros, ¿verdad? El chuzo eléctrico, sobre todo en el pasado, ahora por suerte gracias a la función de nosotros y a que hay una conciencia de la población, se ha regulado muchísimo. Antes sí era un problema, antes desgraciadamente encontrábamos chuzos eléctricos pegados a la corriente, al 110 o al 220, lo cual es completamente inaceptable, porque eso va a provocar, inclusive podría provocar la muerte de los animales. Entonces en este sentido los establecimientos han disminuido el uso del chuzo, porque es parte de lo que nosotros verificamos durante el procesamiento de los animales. Por otro lado, hemos establecido reglas en las cuales el chuzo que se permite es un chuzo de batería, es decir, un chuzo generado puede ser una batería cuadrada o 2 baterías pequeñas, y que sea un chuzo de aplicación localizada, es decir, en solamente 2 puntos. El chuzo normalmente tiene dos puntas que no penetran ni son puntiagudas, tienen su borde redondeado, y se coloca en lo que es una parte localizada. No anda la corriente eléctrica por todo el animal, como pasaría con un chuzo en 110. Y entonces hemos exigido que el chuzo que se aplique sea un chuzo de batería, y sobre todo que no haya una aplicación de ese chuzo en partes sensibles del animal, por ejemplo sus órganos genitales o en la cabeza, que desgraciadamente se presenta. A nivel de las corridas de toros emitimos el mismo criterio, y sobre todo se daba el fenómeno de calentar al animal, es decir, que estaban chuceando constantemente al animal sin que el animal pudiera avanzar. Eso quedamos claros en que es completamente prohibido, porque ese animal está sufriendo estrés, está sufriendo temor. Puede ser que el animal, por una cuestión de diseño, no salga y requiera tal vez una aplicación, o sentir inclusive solamente el palmoteo o la aplicación, no necesariamente de un chuzo, incluso puede ser con un palo de borde redondeado, y con solamente eso el animal va a avanzar. Pero hemos trabajado muchísimo en eso, se ha disminuido cualquier cantidad, y nosotros como médicos veterinarios tenemos que registrar en los establecimientos si es conforme o no conforme la cantidad de veces que se utiliza el chuzo eléctrico de baterías, como les decía, en los animales. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa.
Les recuerdo que pueden participar del programa llamándonos al 905-254-5454 y ahí pueden hacer sus consultas y comentarios con respecto al tema del día de hoy. Y bueno, no se vaya, ya regresamos con más de Bienestar Animal TV. Los perros y gatos son maravillosos. Sacar crías parece una simple decisión. No lo es. La tercera generación de crías de su mascota terminará en la calle. La castración beneficia la salud de las mascotas. Serán más hogareños y no correrán peligro. La castración no es injusta, es necesaria. Corra la voz. Y antes de sacar crías, piénselo 2 veces. Sea parte del bienestar animal. Más información. Vecinos de Heredia. Mercuria, comercializador de Teleplus Digital, le ofrece televisión digital inalámbrica al alcance de todos. Los mejores canales, la mejor diversión al menor costo, por solo 11,000 colones al mes. Canales educativos, películas, deportes, infantiles, series, noticias, estilo de vida y adultos. Suscríbase 8485-0270. Recuerde, 8485-0270. Mercuria, comercializador en Heredia de Teleplus Digital. ¡Alto! ¿Necesitas dinero? Deja las preocupaciones. Finalmente ha llegado a Costa Rica una empresa seria para que puedas vender tu joyería de oro y plata. Somos Costa Rica Gold Buyers, una empresa familiar costarricense con la que podrás hacer un excelente negocio. En Costa Rica Gold Buyers tenemos tecnología de punta exclusiva en el país, la cual te dejará vender tus joyas de oro y plata con la seguridad de saber su valor sin errores, sin daños y con un trato profesional para hacer un excelente negocio en pocos minutos. Visítenos en nuestras finas y seguras instalaciones en el Centro Comercial Plaza del Oeste, frente a la Embajada Americana, o contáctenos a nuestros números telefónicos 2291-5527 o 6083-2323. Recuerde, 2291-5527 o 6083-2323. Costa Rica Gold Buyers, compradores de joyas de oro y plata. Entretenimiento total, con Cablevisión Digital. Películas, series, infantiles, noticias, deportes y mucho más. Cablevisión Digital, 50 canales con la programación premium que usted necesita. Todo lo que usted quiere ver al mejor precio. Películas, series, infantiles, noticias, deportes y mucho más. Entretenimiento total con Cablevisión Digital. La agenda de campañas de castración de la Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA, es importante decirles que esta misma agenda de campañas de castración está en el Facebook de AMPA Costa Rica, donde pueden encontrar más información y pueden ver toda la agenda del mes, y ya casi tenemos la del próximo mes. Entonces pueden meterse al Facebook AMPA Costa Rica. Por ejemplo, mañana estaremos en Granadilla Norte, de la Iglesia Católica, 100 metros hacia el este, junto a Batidos Cosechas, en Cool Pets. El miércoles 26 estaremos en Oriamuno de Cartago, específicamente en el Alto de San Rafael. El domingo 23 estaremos en la Escuela del Carmen en Escazú, pero es muy importante recordarles que esta campaña en Escazú es para habitantes de Escazú, ¿verdad? Y el domingo 23
Estaremos en Limón, en La Colina, en las instalaciones del Liceo Nuevo. Entonces, repito, el sábado 22 en Granadilla Norte, en la Iglesia Católica, 100 metros de este, junto a Batidos Cosechas, en Cool Pets. El miércoles 26 estaremos en Oriamuno de Cartago, en el Alto de San Rafael. Y el domingo 23 estaremos en Limón, en La Colina, en las instalaciones del Liceo Nuevo. Las campañas de castración inician a las 9 de la mañana y les recordamos estar bien tempranito para que puedan agarrar su ficha de castración, y además recordarles que deben de llevar al perro o gato con 3 meses de edad o más de 3 meses de edad, 12 horas de ayuno de agua y alimento y una cobija para después de la cirugía. Pero en caso de los gatos, más bien llevarlos dentro de una funda de almohada para que puedan manipularlo mejor, y también llevarlos, por supuesto, en buenas condiciones de salud. A los gorditos, a los que están un poquitito pasados de peso, pues ahí el doctor lo evaluará si puede hacerle la castración o no. Y bueno, también quería recordarles que con la llamada del día de hoy pues pueden obtener una camiseta de la Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA, pues con el diseño que siempre tenemos, un diseño de los 30 años aniversario de la asociación, que tiene muchísimo tiempo de velar por el bienestar de los animales, y pues se pueden llevar esta camiseta con la primer llamada que entre el día de hoy, que estaremos rifando esta camiseta y se la pueden llevar, que quedan lindísimas. Entonces, continuamos con la entrevista, continuamos con más información del bienestar de los animales de producción. Doctor, hemos pues hablado, ya dijimos el trato, ya hablamos de transporte, hablamos del chuzo, ¿verdad? Hablamos de las instalaciones, ¿verdad? Hablamos de la supervisión, pero ¿qué pasa también? Hay muchos mataderos clandestinos y sabemos que existen en este país. ¿Qué pasa si en una casa de habitación, en una finca, sin los permisos, y ustedes se encuentran que sin los permisos y demás están pues matando animales para la venta de sus productos? Bueno, en eso primero hay que rescatar que el SENASA tiene control no solamente de los establecimientos que están acá cerca de la institución que se ubica en Heredia, sino que también el SENASA cuenta con oficinas regionales a lo largo del país. A lo largo del país hay una serie de establecimientos dedicados al consumo nacional. Entonces el SENASA tiene supervisión desde el punto de vista de sus regiones de estos establecimientos. Para que un establecimiento para consumo nacional pueda estar trabajando, los requisitos son un poco menores. Sin embargo, eso no los exime de que no tengan que garantizar la protección a la salud pública. Y digo menores porque no tienen que cumplir con requisitos de socios comerciales que nos vienen a auditar constantemente a las plantas de exportación. En ese aspecto, lo que respecta a la matanza clandestina, gracias. Lo que respecta a la matanza clandestina, desgraciadamente es un fenómeno que se presenta, definitivamente es algo que se da fuera de un establecimiento aprobado por el SENASA, y esto, si existe la captura de personas en este hecho, en el caso de la ley que mencionábamos antes, la ley de robo y hurto de ganado, establece penas que van inclusive a la cárcel las personas que sean encontradas destazando o manipulando alimentos que no sean con las condiciones mínimas, ¿verdad? Estamos hablando de cuando se da la matanza clandestina, por ejemplo, en los potreros. Esto es penado con cárcel por esta ley que está adscrita al SENASA, y también el SENASA tiene la ley 8495 que establece sanciones económicas, pero específicamente en el tema de matanza clandestina existe incluso la pena de cárcel. Y bueno, y también digamos, si una persona quisiera denunciar a otra que esté haciendo esto, también lo podría hacer, por ejemplo, a través de la ley de bienestar animal, ¿verdad? También. Sí, las denuncias normalmente se presentan ante el SENASA bajo un formato, es lo que nosotros solicitamos, porque el SENASA, como parte de sus controles,
ha establecido una serie de procedimientos. Eso es recibir una denuncia que sea formal, escrita con la dirección exacta, con los datos exactos de qué es lo que está ocurriendo, y el SENASA ha desarrollado un sistema en el cual lo que hace es que registra estas denuncias, hace un seguimiento de estas denuncias y en este caso está en la obligación de realizar la visita. Entonces, en lo que respecta a las denuncias, cualquier persona lo puede hacer. En este tema en específico es un poco complicado porque lo ideal sería pues encontrar a las personas, como dicen, con las manos en la masa, ¿verdad? Cometiendo el acto, pero muchas veces cuando nos llaman, nosotros no tenemos un servicio como el de la policía o el 911, no se puede ir inmediatamente, pero normalmente cuando una actividad de esta se realiza en un lugar es como cíclica, lo utilizan varias veces o empiezan a desaparecer o a robar animales de ciertas áreas. Entonces ahí se hace un rastreo de esta actividad ilícita, que ahí sí tomamos la ayuda de la fuerza pública o del OIJ. Incluso, doctor, recientemente salieron diferentes medios de comunicación donde SENASA actuaba en mercados, como en el mercado central, si no me equivoco, que habían adquirido carne sin saber su procedencia. Correcto, todos los establecimientos están en la obligación de poder demostrar de dónde viene el producto que están vendiendo al consumidor. Entonces, en este sentido, el SENASA no solamente vigila los mercados, sino los puntos de venta, lo que se llaman supermercados, carnicerías. Todo este tipo de actividades son regulados y son vigilados por parte del SENASA. Y también, no sé si han tenido la oportunidad, en la página del SENASA, que es www.senasa.go.cr, se puede encontrar parte de la actividad que hace el SENASA, y recientemente se ha encontrado y se ha hecho el decomiso de carne que no reúne las condiciones, porque se encontró establecimientos de tipo clandestino, y por lo tanto, al no reunir las condiciones mínimas y obviamente al no poder demostrar de dónde viene ese producto, pues se procede al decomiso y al cierre de un establecimiento que no reúne las condiciones. Recientemente hubo un problema, ¿verdad?, en la zona norte, que estaba ingresando ganado de Nicaragua y que no se sabía, habían ingresado desde Nicaragua sin saber. Perdón, doctor, vamos a hacer una pausa en mi pregunta, porque tenemos una llamada en este momento. ¿Aló, buenas? Aló. Buenas, ¿de dónde nos llama? De Cartago. De Cartago. Disculpe, ¿nos podría bajar un poquito el volumen de su televisor para poder escucharle bien? Muy bien, perfecto. ¿Cuál sería su consulta? Era una pregunta para el doctor, ¿cuáles son los requisitos como para poder poner un negocio de carnicería? ¿Qué son los requisitos que el SENASA exige? Para abrir un negocio de una carnicería. Ajá. Ok, igual que cualquier otro establecimiento que sea supervisado por el SENASA, tiene que tener permisos de otras instituciones, por ejemplo en el caso del Ministerio de Salud, y también lo que se conoce como el uso de suelo. Nosotros nos encargamos de otorgar el permiso del certificado veterinario de operación, y tiene que reunir condiciones mínimas, es decir, tiene que tener la capacidad de tener la carne refrigerada, de tener la carne separada para que no haya una mezcla de productos, y también garantizar la limpieza de este establecimiento. Pero básicamente lo que se tiene que consultar o solicitar al SENASA es el certificado veterinario de operación, y a su vez tiene que hacer una firma de una declaración jurada en la cual la persona reconoce que conoce las leyes del país, que conoce la regulación que regula su actividad, y por lo tanto que queda sujeto a la reglamentación que esté vigente. Bueno, esa sería su respuesta y muchísimas gracias por llamarnos. ¿Cómo o cuáles son las sanciones que ahorita está manejando SENASA con respecto a este tema? Le digo muy claramente, doctora, a mí, dentro de todo esto, a mí lo que me preocupa muchísimo es el bienestar de los animales, el maltrato que estos reciben, ¿verdad?, durante su sacrificio, y sobre todo me preocupa muchísimo la cuestión de robo. Pero
si una persona pudiera denunciar en este momento a alguien que sabe que está robando ganado y que lo está destazando en cualquier lado, ¿a dónde podría poner la denuncia y cuál sería una posible sanción? Ok, como mencionaba, existe cada una de las direcciones regionales del SENASA, va a depender de dónde se esté presentando la actividad, pero en cada una de las provincias o las regiones de este país se tiene presente la oficina de SENASA. Estamos hablando que donde mayor tendencia hemos encontrado es en la región Chorotega, es decir, todo el área de Guanacaste, y también en la región Huetar Norte, que es todo el área de San Carlos, ¿verdad? Pero en esas direcciones regionales hay oficinas de SENASA, y ante la institución ante la región donde se estén practicando estos actos ilícitos, ante esa oficina que corresponda se tiene que interponer la denuncia. Como le digo, no es una gran declaración de los hechos, es una simple página, pero necesitamos datos exactos porque no podemos andar de calle en calle o buscando una dirección que no es tan clara. Y lo voy a interrumpir en esto, doctor, porque en varias ocasiones tuve la oportunidad de colaborarle a SENASA, y veíamos las denuncias que entraban, ¿verdad? Las personas escriben muy malas direcciones, eso limita muchísimo. Escriben malas direcciones, dan malos teléfonos, pues la denuncia es totalmente incompleta y a veces, ¿verdad? Eso limita muchísimo el trabajo de ustedes, y aparte de eso tal vez pueden ir a un lugar pero se pierden o no lo encuentran porque las señas donde están dando no son las correctas, ¿verdad? Y yo creo que eso pasa lastimosamente en este país con todo, porque pues como damos las direcciones que del palo de jocote o del palo de mango, ¿verdad? Es un poco más complicado, pero pedirles que por favor llenen adecuadamente la boleta. La pueden solicitar a través de la región SENASA, pueden incluso entrar a la página del SENASA donde ahí está el número telefónico de todas las regiones, o también pueden llamar al 2587-1600, ¿verdad? Correcto. Ahí los pueden asesorar dándole el número telefónico y correos electrónicos de la región que les corresponde, pero sí es importante que llenen muy bien la boleta de denuncias para que puedan ayudarle más y que puedan pues hacer su trabajo con mayor éxito, ¿verdad? Sí, porque es fundamental esto, porque no solamente para que la persona que está interponiendo la denuncia quede satisfecho y pues ojalá llegar a un feliz término y corregir lo que se esté presentando, sino también para optimizar los recursos del SENASA. En este sentido, una denuncia que es algo muy serio, algo que puede generar un trabajo de 1 o de más días, pero si no tenemos la dirección exacta, por ejemplo, puede ser que perdamos un día de trabajo buscando una dirección o con datos equivocados, y al final nadie queda contento, ni el denunciante ni nosotros como institución, que no dimos el servicio que se nos estaba solicitando. Entonces, en este aspecto, volviendo al tema de las sanciones, si se encuentra una matanza clandestina, incluso yo he tenido la experiencia de ver que allá hay procesos judiciales contra personas que han sido encontradas durante la matanza clandestina. Estamos hablando que la ley 8799 establece desde 8 meses hasta 3 años desde el punto de vista de cárcel, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, la ley SENASA establece sanciones económicas muy fuertes. Estamos hablando de 7 a 50 salarios bases dependiendo de lo que encontremos, y vale mencionar que en el tema específico de bienestar animal, la ley SENASA establece que quien no procure el bienestar animal, como lo establece en su artículo 45, queda sujeto a una sanción económica como esta. El SENASA no solamente tiene trabajo en este aspecto, sino que participa en la Asamblea Legislativa con todo este tema que sin duda alguna me imagino que ustedes ya han mencionado en sus programas, lo del tema de la ley de la iniciativa popular. Uh-huh. Para penalizar la crueldad de los animales. El SENASA tiene que emitir sus criterios técnicos, y ha tenido un trabajo importante con asociaciones, con los señores diputados en este tema, precisamente dando su criterio técnico y avalando muchas de las
sanciones y mucho de lo que esta ley se dice, y que esperemos que vaya por buen camino. Y justamente esta ley que está nombrando el doctor es la ley 5471 de bienestar animal. Pues sí, ahorita está en la Asamblea Legislativa, esperamos que sea aprobada por el bien de los animales. Pero bueno, ese es otro tema que después también vamos a profundizar con respecto al bienestar animal. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero antes quisiera que nos diera pues su contacto en caso de que alguna persona quisiera, tal vez su correo electrónico en caso de que alguien quiera pues referirse a usted, haciéndole alguna consulta con respecto al bienestar, eso sí, de grandes especies, ¿verdad? SENASA también tiene especialistas en las diferentes áreas. El doctor Warren Hidalgo es el encargado de las grandes especies. ¿Y a cuál correo electrónico, por ejemplo, le podrían escribir? Sí, puede ser a whidalgo@senasa, las dos con s.go.cr. También en la página de SENASA, www.senasa.go.cr, existe un link que se llama Info, donde en esta sección o en este se da un clic y se envía un correo. De ahí se está redireccionando a la persona que corresponda, porque no necesariamente va a ser de bienestar animal, puede ser de salud de los animales o vigilancia epidemiológica, y eso se redirecciona, y entonces también es otra forma de que nos pueden contactar. Y como siempre lo hemos dicho, pues no se quede callado, no guarde en silencio temas de maltrato animal, denuncie. Y ya saben, pueden comunicarse con el doctor Warren Hidalgo, que de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Se nos fue el tiempo, pero gracias a ustedes por acompañarnos hoy y esperamos que puedan vernos igual el próximo viernes aquí por Canal 54 a las 3 de la tarde. Muchas gracias. La Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA, y Canal 54 le invitan a ver todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Bienestar Animal TV,